Bienvenidos a la clase número 9 de inteligencia emocional. Estamos en la parte de inteligencia laboral. Creo que nos habíamos quedado ayer en esto de las preguntas, de cuántas horas al día trabajaban, cuántas horas al día ven a su familia, del 1 al 10 cómo se sienten en su trabajo. También hablábamos, comentábamos la importancia del buen ambiente laboral, y ahora avanzo con esto que dice que según el informe sobre el futuro del empleo, el Foro Económico Mundial, la inteligencia emocional es una de las 10 habilidades laborales más buscadas. Además, el valor que le dan algunas compañías a este conjunto de habilidades supera incluso la capacidad técnica. Uy, se me pasó. ¿Cómo lo hacen una encuesta de... Ahora sí. De Carrie Buller, que destaca los siguientes datos. El 71% de los encuestados, o sea, de las personas que encuestaron, que son CEOs, gerentes o personas de alto mando, afirmó que valoraba la inteligencia emocional de un empleado por encima de otros atributos, incluido el coeficiente intelectual. Mientras vamos agregando ahí a Olga, el 75% dijo que era más probable que le ofrecieran un ascenso a un trabajador con alto nivel de inteligencia emocional, y el 59% de los encuestados afirmaba con rotundidad que dejarían pasar a un candidato con un coeficiente de inteligencia alto, pero poca inteligencia emocional. Obviamente que sigue siendo un tema de debate, determinar qué es más importante, si el coeficiente intelectual o la inteligencia emocional. Yo igual, siempre cuando me hacen ese debate, yo digo que una no está peleada con la otra. De hecho, se puede tener inteligencia emocional y coeficiente intelectual para ambas, para lograr los objetivos. Por eso digo que a veces esto de hacer un debate, eh, si bien ambas son importantes, obviamente, yo creo que sí la inteligencia emocional ha tomado, como dice aquí, un protagonismo bastante relevante y bastante importante. De hecho, la influencia que tiene la inteligencia emocional en el trabajo sobre la capacidad del líder, porque el líder es sinónimo de inteligencia emocional. De hecho, igual me gusta la definición también que dice John Maxwell, que el liderazgo no es nada más ni nada menos que saber influenciar en las personas. Y eso, en cierta forma, también es inteligencia emocional, porque son relaciones interpersonales. Entonces se vuelve de manera indiscutible un factor determinante para el éxito del ejecutivo, muy por encima de otros tipos de inteligencia. Esto principalmente por el hecho de poder interactuar de manera apropiada e inteligente con los miembros de un equipo de trabajo, con sus jefes o directores. Está demostrado que el 65% del éxito laboral se debe al buen uso de la inteligencia emocional. No solo contigo mismo, sino aplicando lo siguiente. Primero, empatía. Segundo, poder influenciar en las demás personas o poder persuadir. También es de vital importancia en el ámbito laboral saber resolver conflictos, que les dije que se encontraba en el puesto número 1, establecer consensos, convencer a otros, reconocer las ideas de los demás, trabajar en equipo, saber expresar lo que piensas sin desaprobar lo que piensan o hacen los demás, que eso es asertividad. Y también, obviamente, pondría aquí lo que es la escucha activa. En el ámbito laboral, el tiempo que dedicamos a cada jornada es bastante largo, por eso es importante saber interactuar con jefes, con grupos de trabajo, colaboradores, con clientes, proveedores, y puede llevarnos a negociar intereses, resolver conflictos, a dirigir y a guiar y a fomentar el espíritu en equipo. Yo siempre digo que la inteligencia emocional es importante porque si yo no sé tratar a mis clientes, a mis proveedores o a las personas que están rodeándose en mi empresa, pues esa empresa va a quebrar tarde o temprano. Porque ¿qué cliente va a querer ir si lo tratan mal? ¿Qué proveedor va a querer trabajar contigo si también no hay inteligencia emocional? Entonces, la importancia de la inteligencia emocional. La eficiencia analítica en el líder con inteligencia emocional te va a permitir tomar mejores decisiones. Además, obtener mejores resultados para la empresa. Obviamente se dice que a mejores resultados, mayor oportunidad de ganar un mejor salario. Este hecho se va a ver traducido en un sano ambiente laboral que se va a traducir rápidamente en un sano desarrollo profesional, que le va a permitir a la persona crecer constantemente en su carrera y alcanzar posiciones mejor remuneradas. Aunque bueno, suena muy bonito tal vez en el papel, pero en la realidad a veces
los ambientes laborales no están tan propicios a ser buenos, ¿no? Pero bueno, al menos liderazgo, ¿sí? Recuerden, no es el que está arriba del organigrama, sino puede ser cualquier persona. Pero más allá de un líder, más allá de todas las personas que se encuentran, la comunicación es importante. De hecho, volviendo con John Maxwell, en su libro de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, habla de que la comunicación en las empresas no tiene que ser descendente, lo que el jefe dice y se tiene que trasladar a los demás, sino que la comunicación debería ser cíclica, ¿sí? La base de cualquier relación es la comunicación. La comunicación establece conexiones y las conexiones forjan relaciones. Es fundamental disponer de una capacidad de comunicación efectiva en el trabajo, porque una palabra equivocada, un gesto imprudente, un concepto mal interpretado, genera situaciones no deseadas en el ambiente laboral. Por eso vamos a desarrollar técnicas eficaces y vamos a ir aprendiendo un poco lo que es el lenguaje corporal. Pero antes de empezar con ello, ¿por qué medio debería ser la comunicación cuando es algo importante en una empresa? ¿Por qué medio? ¿Cómo te refieres? Es que hay varios instrumentos. Bueno, Generalmente lo que corresponde a situación laboral sí, puede ser a través de una atenta nota o directamente a través de reuniones. muy bien. De hecho, exacto, a través de una nota, a través de algo escrito. Cuando es algo importante en una empresa, eh, siempre recomiendo que lo hagan por escrito. Eh, pero ¿por qué por escrito? Porque, bueno, tal vez a todos nos ha pasado una situación de decirle a una persona, te comenté de tal cosa y la persona te niega que tú le hayas comentado tal vez la actividad, ¿no? Entonces una vez me pasó que me dijeron, Hernán, tú no me avisaste que había que cerrar la facturación y yo sí le había avisado. Entonces a partir de ahí empecé a usar el correo electrónico, que bueno, obviamente es más bonito el correo electrónico porque decía, bueno, le ponía, querida Graciela, buenos días. Recuerda que, el recuerdo nunca, o sea, el recuerdo no es tan violento, ¿no? Que el miércoles 28 de, no sé, de agosto cerramos facturación. Saludos cordiales, Hernán Sabe. Entonces cada vez que me decía, Hernán, no me avisaste, estaba el correo electrónico. Y era su palabra contra mi correo. Entonces terminaba ganando el correo, ¿no? Entonces, tal vez mucha gente me decía, Hernán, es que necesitas tener una evidencia, me decían. A mí me sonaba bastante fuerte esto de tener una evidencia porque le tengo que avisar a la gente, ¿no? Pero bueno, después me di cuenta de que sí era importante porque no todas las personas eh, tienen esto de, o aplican la ley del menor esfuerzo, ¿no? Muy bien. Y ahora se me fue de vuelta todo. Así que recuerden, si la comunicación es importante, debería ser por escrito. Y también van a evitar lo que se le denomina teléfono descompuesto, ¿no? Que hay un videito que, bueno, siempre pongo de un teléfono descompuesto, que es un coach que empieza a hacer una motocicleta, pero bueno, no termina siendo una motocicleta al final del recorrido. El otro punto es, nunca dejes de conocer tu entorno. Acá cuando hablamos de nunca dejes de conocer tu entorno, es que nunca dejes de ver lo que quieren tus clientes, lo que pasa en la competencia, lo que está pasando en la sociedad. Si yo les preguntara, ¿qué pasó con Kodak? ¿Han ido a revelar sus cámaras de fotos Kodak esta semana? ¿Y ustedes qué me pueden responder? ¿Han ido a revelar su cámara de fotos Kodak? Pues, ¿a qué te refieres con a revelar qué? Es que no se escucha bien. No se escucha bien. A revelar su cámara de fotos Kodak. O sea, ¿se acuerdan que El en la década de rollo. los 90? Los rollos, sí. No, Ya ya no se usa hoy en día. creo que ya poco se utiliza, pero sí Sí. hemos ido, sobre todo los que somos más viejones. Exacto, o sea, hemos ido, pero hoy en la actualidad nadie va a revelar una cámara de fotos, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Kodak, que era la pionera en la década de los 90, qué terminó pasando? Que hoy está agonizando. Bueno, no supo adaptarse al entorno, ¿no? ¿Sí? No supo adaptarse a las tecnologías que iban ocurriendo. Si yo les preguntase, ¿ustedes están viendo este entrenamiento a través de un celular Nokia?
¿Ustedes qué me responderían? Mira, yo no, No. ¿Y qué pasó con Nokia entonces? ya pasó de moda. Bueno, sí, también, sí, no supieron adaptarse, no supieron eh, estar a la altura de lo Actualizarse. que actualizarse, exacto, no supieron tener un sistema operativo adecuado. Bueno, o sea que Nokia terminó muriendo. ¿Qué pasó con Blockbuster? Que habían cientos de renta de películas. Creo que básicamente tronó, Sí, pero ¿por qué? porque no supo diversificarse Ujú. y realmente dio apertura a los canales o a la renta de películas por medios de internet. Y yo creo que no Bien, supo subirse al banquito, ¿no? Y ofertar sus servicios también de la misma manera. exacto, o sea, no supieron, o sea, creían que el internet nunca iba a, la gente en internet nunca iba a ver una película, ¿no? Entonces, también, como pasó tal vez con otras empresas como BlackBerry, ¿no? El tecladito QWERTY. Bueno, cuántas empresas que eran pioneras, Yahoo, bueno, podríamos dar una lista sin fin de empresas que antes eran pioneras, estaban valuadas en millones y millones de dólares, pero hoy, ¿sí? Muchas o ya no existen o están agonizando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todas estas empresas? Bueno, nunca supieron adaptarse a lo que el mercado quería. De hecho, dicen que hoy el mercado cambia cada 4 años. Lo que hoy te parece nuevo, lo que te parece última generación y todo lo que sea, dentro de 4 años te puede parecer obsoleto, ¿sí? Miren lo rápido que cambia el mercado, que lo que hoy crees que es algo nuevo, dentro de 4 años puede ser hasta obsoleto. Y antes se decía que el mercado cambiaba cada 200 años, después cambió cada 100, después cambió cada 70, cada 40, pero ahora cambia cada 4, ¿no? O sea, que, vuelvo a decirlo, lo que hoy te parece nuevo y te parece funcional, tal vez dentro de 4 años ya no lo es. Por eso es importante nunca dejar de conocer tu entorno. Y esto es importante, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta de la rapidez de la tecnología y de las cosas que están sucediendo. De hecho, hace unos 20 años atrás se estudiaba la profesión que era fotografía, por ejemplo, y hoy ser fotógrafo no es redituable. O cuántas cosas que tal vez antes teníamos que hoy todo lo suplanta un celular. eh, Relojes despertadores, radio, no sé, cuántas cosas que antes teníamos y poco a poco se fue desplazando porque tal vez no supieron adaptarse al mercado. Entonces, nunca dejes de conocer tu entorno. Dice que cuando señalábamos la importancia de que un directivo conozca el entorno que se desenvuelve, esto incluye la capacidad de reconocer los cambios que se suceden día a día y no solamente se producen eh, adentro de la empresa, sino afuera, en la competencia, en lo que está sucediendo en el mercado. También sabe identificar los pequeños giros que se tienen en el ambiente laboral. También es capaz de transmitir la emoción más adecuada dentro del entorno. Con ellos la intensidad, seriedad, cordialidad, amabilidad, apertura, participación, entre otros. Entonces, recuerden, ¿sí? No, nunca se relajen porque el mercado está cambiando constantemente. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que también cuando empecé este tema de dar las conferencias, eh, también uno tiene que ir adaptándose a los nuevos términos, a, a nuevos temas, a la nueva información, porque también no podemos creer que ya lo sabemos todo de todo, aunque hayamos estudiado una carrera universitaria, ¿no? Siempre hay que ir adaptándonos y ver lo que sucede en el entorno. Muy bien, otro punto que es importante, hablando de la comunicación o volviendo con la comunicación, es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, y voy a tratar de usar la pizarra,
A ver, espero. Espero que se vea. Am, aquí. Voy a usar, a ver si me deja formas. Vamos a usar un circulito. Ah, mira, qué lindo circulito. Em, no sé si ven el circulito, ¿no? No me deja entrar una rayita, ¿no? Muy bien, voy a hacer una línea acá. Le voy a mostrar el porcentaje que tiene la inteligencia emocional en, digo, el lenguaje corporal en nuestras vidas. A ver, si Dios quiere. A ver. Bueno, ¿saben qué? No sirvo para este tipo de cosas, ya me he dado cuenta, perdón. Pero bueno, espero que se note acá lo que quiero hacer. Dicen que el 55% de lo que transmitimos a las personas es a través de nuestro lenguaje corporal. Ah. Bueno, creo que más o menos le vamos a pegar acá. Ay, no sé qué me pasa. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Les voy a mandar sin una imagen de lo que dice el gráfico de la inteligencia, de lo que es el lenguaje corporal, pero yo quiero que entiendan algo. Acá van a ver que hay tres circulitos, o sea, en el circulito hay tres espacios. El 55% de lo que transmitimos, voy a tratar de anotarlo, es a través del lenguaje corporal, ¿sí? Con lenguaje corporal, 55%. El 38% es el tono de voz y el 7% las palabras, ¿sí? Bueno, igual no creo, lo voy a dejar así, pero ya les voy a mandar una imagen para que ustedes digan o entiendan lo que yo quiero decirles. O sea, que la mayoría de lo que transmitimos, ¿sí? Es gestos, posturas. Obviamente también el tono de voz entra en este lenguaje corporal, o llamado lenguaje no verbal, porque no es lo que dices, sino es cómo lo dices también. Y voy saliendo ya de este circulito mal armado, que yo siempre digo que no sé por qué Pixar no me contrata para hacer circulitos y rayitas, pero ahora me di cuenta de por qué. Muy bien, pero bueno, la idea es que ustedes entiendan el porcentaje o el alto porcentaje tiene el lenguaje corporal y el tono de voz. Si yo les preguntara, ¿saben cuántos años tiene la palabra hablada o el alfabeto o la palabra en la vida del ser humano? Porque el ser humano no nació hablando, ¿no? Y no sé si hay alguien o no. Creo que se me ha ido todo el mundo. Bueno, igual vuelvo aquí entonces con el tema. Hola, hijo. Hola Claudia, ¿cómo estamos? Bien, pasaba a saludarte, porque probablemente ya me quedé sin wifi, pero
Ah, bueno. Quería No sé Por escuchar. aquí ando, Hernán. Por aquí ando, Hernán. Ah, sí, es que como que le estoy batallando tanto esto de hacer las presentaciones acá desde el celular, la verdad que sí, me estoy estresando muchísimo. Pero bueno, les decía que la palabra hablada o la palabra en general, ¿sí? En la vida del ser humano, el ser humano no nació hablando. De hecho, la palabra tiene 5000 años. Y esto es interesante porque ustedes van a decir, bueno, o sea, el ser humano no hace mucho empezó a hablar. Y antes se comunicaba mayormente por lenguaje corporal. Por eso el lenguaje corporal hoy sigue siendo una clave para entender las emociones de las otras personas. O sea, esto sigue siendo nuestra función, en nuestro ADN, algo muy importante. De hecho, hay una serie, se llama Lie to Me, que resolvían casos a través de un lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal habla mucho de una persona. Sabemos si una persona está mintiendo, si está diciendo la verdad, si está ocultando información. Por eso el lenguaje corporal es un tipo de comunicación que hay que observar. No para obsesionarse, sino para evitar algunas posturas o utilizarlas. Por ejemplo, acá vemos a Oprah, y no sé si ven o qué dirá su lenguaje corporal. No sé si alguien quiere también opinar. Si no, bueno, yo lo hice. Acá, obviamente, Oprah la vemos que puede estar, obviamente, al no saber bien o al ver solamente la fotografía, podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Pero acá la veo tal vez distendida, la vemos tal vez aburrida, pero también la vemos marcando territorio, porque al estar expandiendo sus brazos está llamando la atención. Y algo que también me dice que llama la atención es su color de ropa, porque ¿quién quiere salir desaparecido poniéndose un color púrpura brillante, ¿no? Entonces, aquí vemos en este caso a Oprah, ¿sí? Que obviamente está marcando con su lenguaje corporal presencia. Esto también es importante porque también hay que observar el color de la ropa de la persona. Cuando alguien te dice, me puse lo primero que vi, ¿saben qué? Es falso, porque nadie se va a poner lo primero que vio, ¿sí? La ropa o el color de su ropa habla mucho de ustedes. Por ejemplo, una persona que quiere salir desaparecida se van a poner colores oscuros. Así que bueno, ya saben lo que es tal vez esto de la psicología o el marketing del color. Ya después estar pasando algunos libros digitales sobre el tema. Señalar con un dedo es un gesto de agresión, un gesto de desdén, un gesto que hay que evitar. Yo les decía que señalar con un dedo simula un arma de fuego, o un revólver, o una pistola. Por eso es tan violento en el inconsciente de las personas. Entonces traten de evitar señalar con un dedo, porque obviamente es un gesto que a muchas personas les parece bastante violento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si ustedes observan algunas profesiones estudian mucho lo que es el lenguaje corporal. Por ejemplo, las azafatas, ¿con cuántos dedos te van a señalar los salvavidas? Pues mayormente te señalan con 2 dedos. Un policía vial, ¿con cuántos dedos te va a señalar en una calle? Con 4 o 5, ¿sí? Porque es imposible que un policía vial te señale con un dedo, ¿sí? De hecho, dicen que en el parque temático de Disney, si un empleado señala con un dedo, es motivo de despido. O sea, que miren qué interesante es esto de eh, reconocer la importancia del lenguaje corporal. Hay empresas que se toman muy en serio este tipo de gestos y comunicación. Muy bien. La forma sí, bueno, de Ouija se le denomina. Es una postura que sí se recomienda utilizar porque si una persona gesticula demasiado las manos, se puede ver bastante inseguro o insegura. No digo que gesticular esté mal, al contrario, puede ser algo bueno, pero en un caso de que se quiera marcar bastante autoridad o verse bien relajado y pensando o analítico, se recomienda usar esta postura de la forma de Ouija, ¿sí? Acá al muchacho nos parece simpaticón, pero está haciendo un gesto que para nada es positivo.
¿Cuál es el gesto que está haciendo de forma negativa? Meter la mano al pantalón. Muy bien. Ocultar las manos es algo que se dice que no hay que hacer, y más, por ejemplo, si una persona es de recursos humanos. No sé si alguien es de recursos humanos. O sea, una persona de recursos de gestión del capital humano no va a contratar a una persona que esté ocultando sus manos. Por eso, a la hora de una búsqueda laboral, también observen el lenguaje corporal de ustedes para evitar, porque, por ejemplo, una persona de recursos humanos sabe sobre el lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, ocultar las manos quiere decir que la persona o está ocultando información o no está siendo demasiado transparente. En el caso de si una persona pone la mano en la bolsa o en el pantalón, se recomienda, no sé, al menos sacar un dedo y que no se vea que la mano está al 100% colocada en la bolsa. Ahí tal vez ya está mostrando como una forma más elegante, por así decirlo, de ponerse las manos en la bolsa, pero traten siempre de que puedan no ocultar sus manos. Porque en los tiempos de cavernas, cuando alguien ocultaba las manos, podía ser que llevara una piedra o llevar algo peligroso. Por eso al ser humano no le gusta ver, o al menos en el cerebro no le gusta ver que hay una mano oculta, ¿no? Porque puede ser que se sienta amenazado. De hecho, cuando vemos que los niños esconden algo detrás de su espalda, ¿qué le decimos? A ver qué tienes allá atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ocultar las manos es como que no quiero o estoy haciendo algo que no es correcto, ¿no? Muy bien, acá poner las manos en la cintura, podemos ver que la chica se está empoderando, que es algo positivo, que es un lenguaje corporal de poder. Pero yo siempre digo que hay que evitar, al menos, porque siempre hay excepciones, pero bueno, en el ambiente laboral, tratar de no poner las manos en la cintura sería lo más idóneo. ¿Qué pasaba cuando ustedes llegaban del colegio y sus padres ponían la mano en la cintura? ¿Era un buen indicativo o era un mal indicativo de que algo iba a pasar? Las veo aquí. Bueno, poner las manos en la cintura no es algo positivo, porque si nosotros llegábamos al colegio y nuestros padres ponían la mano en la cintura, era una señal negativa, algo que nos iban a regañar, que algo habíamos hecho incorrecto, o si se ponen a observar, la Mujer Maravilla, antes de golpear a su enemigo, ¿dónde pone las manos? Bueno, en la cintura. Entonces, poner la mano en la cintura puede ser un gesto de empoderamiento o de agresividad en muchos de los casos. Entonces, tratar de evitar esta postura también es algo que recomiendo mucho, ¿no? Cruzar las manos o cruzar los pies o cruzar las piernas, ¿creen que es algo positivo? Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Cruzar las manos, cruzar los pies o cruzar las piernas, ¿será algo positivo? Como en esta imagen. No, ¿No? ¿Por qué? es el cruzar las piernas o cruzar los brazos es una manera de detener de poner una traba, un entre el emisor y el receptor. Muy bien. Es poner un bloqueo emocional, que obviamente estoy como negado a escucharte. Diga lo que digas, no me va a convencer lo que me digas. Y, por ejemplo, los vendedores saben esto. Un vendedor le da algo a la persona para que tenga en la mano para salirse de este lenguaje corporal, ¿no? Qué interesante es cómo a veces pequeños gestos que hacemos indican algo. Siempre digo que hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si hace mucho frío y una persona cruza sus brazos es porque está tratando de mantenerse calentito, ¿no? Pero bueno, no en todos los casos, ¿sí? Como digo, siempre hay excepciones, pero mayormente el lenguaje corporal siempre está indicando algo que es universal. La sonrisa es universal en África, en México y en Alaska, ¿no? O sea, algo que hay que entender es que el lenguaje corporal es universal. De hecho, la otra vez decía Claudia que una persona que es ciega actúa de la misma forma que una persona que ve, pero la persona ciega nunca ha visto a una persona actuar como es el lenguaje corporal de otra persona. Todas las personas tenemos, al menos universalmente, los mismos gestos.
Hay otros gestos que obviamente son aprendidos, culturales, pero mayormente tenemos, ¿sí? El mismo lenguaje corporal para lo que es lo básico, ¿no? La sonrisa, la felicidad, la tristeza, bueno, todas las emociones indican algo y por eso hay lenguajes corporales que deberían de utilizar y hay lenguajes corporales que deberían de evitar. Uno de los que deberían de evitar es no cruzarse los brazos, porque siempre está hablando de una forma negativa. Aunque, bueno, te digan que no, pero sí, es algo bastante negativo. Entonces, ya le va a estar pasando varios libros sobre el lenguaje corporal, porque también es importante que lo aprendan, no para que se obsesionen, vuelvo a decirlo, porque también podemos identificar un montón de cosas, ver si alguien nos miente, si alguien está siendo sincero. De hecho, en un entrenamiento que se llama Rediseña tu vida, yo ahí les explico bastante lo que es algunos gestos también que hay que evitar y gestos que hay que utilizar. Sean conscientes de su lenguaje corporal porque tal vez es un tema que les puede ayudar mucho a conseguir éxito en su vida. Y como les digo, es una forma de comunicación y para ser asertivos también es importante a ver cómo están reaccionando las personas. El otro punto es aprender a escuchar. ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar en un ambiente laboral o en cualquier ambiente, ¿no? O sea, con cualquier persona? Porque es importante aprender a escuchar. Pues para que se dé una verdadera Sí. comunicación y un entendimiento de lo que la persona realmente quiere comunicar. Muy Porque a bien. veces hablamos y creemos que estamos diciendo algo y la otra persona no está interpretando lo que en realidad quiere decir. Muy bien. Entonces es muy importante escuchar y enfocarte a la persona con la que estás dialogando, estás interactuando. Exacto. De hecho, y si escuchamos a veces no es para entender, sino más para responder. ¿Se han dado cuenta también de eso? O sea, escucho para responder más que para entender. Y como dice la compañera, esto permite entender, permite, obviamente, poder sacar mejores conclusiones, estar centrado en el tema. Entonces, hay una gran importancia en aprender a escuchar. De hecho, también les estoy regalando un libro, se llama Ismael Cala, el arte de escuchar. Bueno, ahí les voy a estar regalando también la importancia de la escucha. Son 2 o 3 libros que les voy a regalar sobre la importancia de aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque casi nadie, o sea, hay diferencia entre oír y escuchar, por ejemplo. Hay diferencia entre escuchar activamente y escuchar simplemente. Obviamente que el escuchar es todo un arte y yo siempre digo que el que habla nunca aprende nada nuevo, pero el que escucha sí. Hay personas que dicen que el que escucha siempre lleva la conversación, más no el que habla. Entonces, es importante aprender a escuchar, aprender a sacar los conceptos más importantes. Y voy con esto de desarrolla la escucha activa. Si tu objetivo es conseguir una alta inteligencia emocional en el trabajo, no basta con abrir espacios de diálogos e interlocución. Además de ello, es imprescindible que desarrolles la escucha activa, que no es otra cosa que la capacidad de seguir atentamente el discurso de otros y extraer las ideas principales y los motivos que lo justifican. Escuchando a terceros también se entienden las emociones de los demás y por ende manejamos mejor las nuestras durante una conversación o diálogo. Muy bien. Voy a un punto que me parece también que es muy importante, que es la motivación. Yo siempre hago la misma pregunta y al principio la gente va a creer que yo me quiero meter en la vida de ustedes, pero no, no es la idea. La pregunta es media rara, pero ¿alguien tiene más de un hijo, por ejemplo? Sí, tengo 3 hijas. Muy bien. ¿Y a sus 3 hijas las motiva de la misma forma o tienen personalidades diferentes y motivaciones No, diferentes? las Sí, 3 son diferentes, muy muy bien. diferentes. Entonces, si a veces los hijos vienen de la misma madre, en muchos casos, o el mismo padre también, y son diferentes, imagínense en querer motivar a un personal o una empresa de la misma forma.
Es una locura también. Entonces, como líderes, como personas que están en un ambiente laboral, tienen que identificar en qué se automotivan, pero también, si son líderes, ver en qué se motiva cada persona. La gente o mucha gente cree o comete el error de que piensa que la única forma de motivar a un empleado es subiéndole el sueldo. Pero, ¿qué otras formas de motivación existen en el ambiente laboral? Reconocimiento. Reconocimiento, muy bien. De As- hecho, sí, dígame. Asignándole cargos extras debido a, hay gente que tiene habilidades, tiene actitudes positivas, tiene hábitos que pueden Sí. ayudar y esa gente necesita el reconocimiento a través de un cargo extra que ayude en el logro de las metas y que sienta reconocimiento a través de la actividad que se le asigna. A mí Bien. me funcionó, sí. Por ejemplo, no sé si tiene algún caso ahí concreto para tal vez entenderlo, porque a mucha gente si le asignas un cargo, tal vez no sería una fuente de motivación para algunos, pero no sé en qué caso para tal vez ahí decir, ya, entendí perfectamente lo que... Sí, sí, mira, yo fui directora escolar Bien, y pues cada persona, había unos que híjole, eran muy, muy difíciles para motivar al trabajo y otros que eran exigentes y tenía una compañera que era muy eficiente, muy exigente, muy dedicada y ujú, tenía también cierto liderazgo dentro del grupo. bien, Entonces, no podía sentir ella que yo llegara a competir, porque entonces la iba a poner en mi contra. Y ella, bien. al tener más antigüedad en el grupo de los docentes, pues obviamente me arriesgaba a que ella utilizara su liderazgo en contra mía, Muy bien, ¿sí? Entonces, lo bien. que hice yo fue reconocerla y darle actividades extras, por ejemplo, encargarse del control de la entrega de documentos o de que, bueno, yo acostumbraba que cada vez que había una indicación se diera por escrito, que Muy firmaran de bien. enteradas, sí. Igual, cuando yo recibía algo, yo tenía que firmar de recibido y ella de entregado. Así no había con que, no es que yo sí le entregué, usted no me dijo. Entonces, con ese control de documentos, manteníamos un estricto control de la información que se emitía y de las actividades que se realizaban. Entonces, Bien, ella me ayudaba mucho con eso, con el control, por ejemplo, también de los libros de la biblioteca, que no faltaran. Otra persona la encargaba del material de la, mm, de la copiadora, que pues tú sabes que en los escuelas, que los edificios públicos que sí, requieren de insumos, generalmente mucha gente no cuida, porque pues no son míos, yo no los compro, yo no los pago, pues, me llevo claro. el paquete de hojas o no importa si me equivoqué, que pues, van a traer más. Entonces nosotros teníamos un estricto control y seguimiento de todo eso y había otra persona que también me ayudaba en eso. Entonces todos de alguna manera, de acuerdo a sus habilidades, a sus actitudes, tenían un pequeño cargo extra. Entonces una pequeña encomienda y eso las hacía sentir importantes y reconocidos a Claro, todos, no nada claro, más porque a si, unos, ¿verdad? Ajá. claro, pues si llegabas tú y una persona sentía que perdía el poder, Sí, te podías ganar imagínate. como enemiga, como decías. Entonces, Sí. Ajá. darle ese sentimiento de que soy una persona que, como por ejemplo la persona que comentabas recién, al darle ese sentimiento de que también es una persona de autoridad, hacía que no te Ujú. la ganaras de enemiga. Exactamente, yo creo que eso es muy importante. No me pasó en una escuela, yo lo hice en varias, porque sí estuve como directivo en varias Ujú, escuelas y bueno, es muy importante conocer el perfil de cada maestro ujú, y aprovechar el recurso humano que tienes, igual el liderazgo de los padres de familia, porque se trabaja con ese equipo, los padres de familia, docentes y directivos. Incluimos también a las personas que vivían en el entorno de la escuela, alrededor de la escuela. Entonces, bien, había una muy buena comunicación y la escuela se respetaba, la escuela no se dañaba, y bueno, todos reconocidos y aprobados y aplaudidos, pues todos trabajábamos muy padre. Mm, muy bien. Me gustó sí. esa forma de pensar porque tal vez mucha gente
tal vez como ve que la otra persona es competencia, trata de a veces hasta de aplastarla, por así decirlo, y en tu forma de ser, en tu forma de saber delegar, hacía que las personas también se sintieran importantes. Entonces, felicidades por ese punto. Por eso no lo había visto tal vez de esa forma. Y gracias por la explicación, porque a veces siempre es bueno ver anécdotas para entender y decir, ok, ahora entiendo el concepto que me quisieron decir. Así que gracias por eso. Sí, y aparte de que como docente, pues me tocó vivir también experiencias muy duras con directivos, que son muy imprudentes, que se suben al primer peldaño y ya quieren que su palabra es la única, y entonces, pues obviamente yo no iba a hacer lo mismo, y bueno, todas esas experiencias me ayudaron y pues las apliqué y me funcionaron. Fue un periodo muy exitoso, la verdad que sí. No, qué bien. Y qué bueno que supiste identificarlo. Y también supiste, a veces uno le pasa situaciones que dice, no me gustaría que alguien lo viviera. Y bueno, en este caso creo que sí fue positivo, porque eh, trabajaste como un equipo, ¿no? O sea, como que todos formaban parte de una misma dirección y todos eran parte esencial de este engranaje, que es obviamente la escuela. Así que bueno, felicidades por eso, por ese tipo de actitud. Ok, gracias. No, gracias por comentarlo y compartirlo. De hecho, siempre digo que nos encanta que compartan experiencias, porque esto hace que sea mucho más enriquecedor este tipo de entrenamiento. Muchas gracias. Entonces, bueno, hay un montón de formas también de motivación. Hay gente que, por ejemplo, en tipo de pandemia, el home office fue una forma de motivar, la flexibilidad horaria, eh, que te den más días de vacaciones, reconocimiento o el empleado del mes, bueno, cuántas cosas o que te capaciten o capaciten al personal. Bueno, hay un montón de formas de motivación y automotivación. De hecho, la motivación es una de las fuentes directas de emociones. De hecho, es un recurso que apelan muchos directores de empresas en determinadas circunstancias, como por ejemplo en situación de crisis, reestructuración, fusiones o cambio en todos los sentidos. Sin embargo, para hacerlo lo necesario es que conozcas el clima en que te encuentras inmerso, las emociones y los sentimientos que se predominan en él. Del mismo modo, ir acompañado de prácticas de automotivación quien ejerce labor de dirección y liderazgo, pues recordemos que en casi todos los casos, el líder actúa como referente de sus colaboradores. O sea, que es importante reconocer no solamente el clima en general, sino también individual. Muy bien, acá voy a hablar de lo que es empatía y cercanía, pero acá cuando hablo de cercanía, hablo de una cercanía profesional, porque no sé si a alguien le ha pasado de tener amiguismo en una empresa, por ejemplo, y que no se valore tal vez el trabajo de otros por ese amiguismo. O no sé si han escuchado esa frase que dicen contacto mata currículum, como se dice en Argentina, ¿no? Que por ser amigo del gerente, amigo del jefe, le dan un cargo que no corresponde. Bueno, seguramente Sí, habrán escuchado alguna historia o habrán vivido alguna, que eso también es bastante desmotivador, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de cercanía, no es amiguismo. ¿Saben lo que quiere decir meritocracia? Justo lo que acabas de señalar como ejemplo, ¿no? Entre cuates nos damos los puestos, no importa si sabes o no sabes. Sí. Por eso es importante empezar también si bien digo que a veces la meritocracia no funciona en este mundo actual, lamentablemente, pero ¿por qué no darle el puesto a una persona que lo merece? Que ahí viene meritocracia, de merecimiento, y no porque me cae bien o porque es amigo del primo de no sé quién, ¿sí? Porque a veces muchas empresas toman el error o tienen el error de omitir a alguien que es muy bueno tal vez en cierta área, pero contratan porque, no sé, porque es amigo del primo, ¿no? Del gerente.
Y eso tal vez hace que en el ambiente laboral empiecen a haber disconformidades, las personas ya no dan su 100%, porque obviamente ¿a quién le gustaría trabajar en un lugar donde ven muchas injusticias? Pues a nadie. Entonces, cuando se habla de cercanía y empatía, la inteligencia emocional es sinónimo de empatía, sino a través de de relaciones cercanas puedo entender a las personas, puedo entender sus emociones y obviamente el entorno. Esto es especialmente útil para los directivos, quienes se deben de enfrentar todos los días a los retos propios de dirección de equipos y a la necesidad de entender por qué sus colaboradores actúan como actúan o piensan como piensan. Cuanto más cercana sea la relación con ellos, más eficaz y productivos serán los resultados al final del ejercicio laboral. Pero, vuelvo a decirlo, eh, sean personas criteriosas a la hora de saber resolver estos conflictos o esto de cercanía y empatía, porque también demasiada empatía, como decíamos, termina siendo negativo, pero obviamente la inteligencia emocional es sinónimo de esta cualidad, la empatía. Muy bien, y voy ahora con esto del ambiente laboral. Yo ayer les preguntaba si habían atravesado algún ambiente laboral que hasta tenían ganas de renunciar. Y sí, mucha gente, que si no me equivoco fue Jessica, también hablaba de que hasta que ella no tuviera su título, ella no renunció ahí cuando vio que ya podía aspirar a otros cargos, ¿no? Pero obviamente no todos podemos renunciar a un mal ambiente laboral. Yo quiero que entiendan algo, las emociones tienen un poder de contagio. Si yo veo a alguien reír, ¿no les pasa que ustedes se ríen pero no saben de qué se está riendo la otra persona? Pero igual ustedes se ríen. ¿O no ven a alguien bostezar? Se contagia el bostezo. Claro. Yo ya de pensar que, imaginar a una persona bostezar, ya me bostecé, imagínense. El bostezar, ver reír a alguien, no sé, las emociones se contagian, ¿sí? ¿No les pasa que están en un ambiente laboral y está todo tenso en ese ambiente? Y aunque ustedes no sean los culpables del conflicto, se siente tenso. Como por ejemplo, creo que Gabriela lo comentaba ayer, que la empresa tuvo que hacer un recorte porque obviamente los números no cerraban y en el ambiente se sentía esta intranquilidad. Y aunque a veces uno no sea responsable del conflicto, pues nos termina afectando a todos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque mucho de este ambiente laboral también nosotros lo generamos, o este mal ambiente laboral, pero también es importante que entiendan que todo tiene un contagio, ¿no? Si vengo de malas, puedo llevar esa emoción a mis compañeros de trabajo, que poco y nada tienen que ver, y no les pasa que cuando salen estresados de su trabajo, lo llevan a su familia. Bueno, por eso es importante entender el ambiente laboral y el tiempo que le dedicamos a cada jornada. Muy bien, y ahora sí, voy finalizando con esta partecita, voy entrando, aunque sea unos minutos, a lo que son habilidades sociales. Pero, ¿alguna pregunta antes de finalizar? Yo siempre digo que esta clase da para mucho más. Mientras voy descargando la presentación de habilidades sociales. Bueno, ninguna pregunta. Entonces, ahora sí. Voy entrando al último tema. Qué interesante es este tema de habilidades sociales, que también lo pueden llevar al ambiente laboral o lo pueden llevar a cualquier ambiente, porque somos personas sociales, personas que todo el tiempo estamos interactuando con los demás. Bueno, esta presentación era animada, pero la vamos a ver un poquito estática. Ya, si Dios quiere, ya la semana que viene ya tengo la computadora.
Voy a llevar ya a arreglarlo. Espero que se haya escuchado bien todos estos últimos entrenamientos. Vamos a descargar. Y ahora sí, vamos a... Bueno, ustedes estuvieron en la clase gratuita, creo que de habilidades sociales, si no me equivoco. Y hablamos de los tipos de habilidades sociales. Y ahora les voy a estar dando algunas técnicas para que ustedes puedan desarrollar mucho más este tema que, bueno, obviamente siempre digo que en mayor o menor medida dependemos de las personas. Pero ¿por qué lo pongo en último lugar? Porque yo siempre digo que la inteligencia emocional va primero del interior hacia el exterior, y no puedo tener buenas relaciones interpersonales si no tengo una buena relación intrapersonal. De hecho, también les voy compartiendo la presentación al grupo. Para que ya lo tengan. Y bueno, vamos comenzando con primero lo que es presentar a una persona, que es una habilidad social básica. Igual, voy a hacer lo siguiente. Díganme si ven la presentación, por favor. Esa con la de inteligencia laboral. ¿La ven? Bueno, espero que sí. No sé si hay alguien o no, pero bueno. Las habilidades sociales básicas decíamos que es saludar, presentarse, presentar una persona, dar las gracias. Las habilidades sociales más complejas, ¿sí? Es la empatía, que ya lo hemos hablado recientemente, la inteligencia emocional, que acá les doy una definición diferente, asertividad, que es la habilidad de ser claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir sin herir los sentimientos de nadie más, capacidad de escuchar, que es ser capaz de escuchar con comprensión y cuidado lo que te dice la otra persona, y que hemos transmitido su mensaje. Capacidad de comunicar sentimientos y emociones, poder manifestar ante los demás personas nuestros sentimientos de una manera correcta, ya sean positivos o negativos. Capacidad de definir un problema y evaluar posibles soluciones, que es la habilidad social de una persona, de encontrar tal vez esta crítica, pero obviamente cuando digo que vamos a definir un problema, no nos vamos a convertir en vampiros criticones, sino en personas con inteligencia emocional. Porque si yo defino un problema y no evalúo dos posibles soluciones, pues sí me está volviendo una persona tóxica. Entonces, cuando veo que hay una situación que no me gusta, al menos ver de qué forma ser parte de la solución. Negociación, que es la capacidad de comunicación dirigida a la búsqueda de una solución que resulte satisfactoria para todas las partes, que todo el tiempo estamos negociando. Modulación de la expresión emocional, que es la habilidad de adecuar la expresión de nuestras emociones al entorno. Y capacidad de disculparse, que es la capacidad de ver que he cometido errores, los acepto y los reconozco. Y reconocimiento y defensa de los derechos propios y de los demás, que es la habilidad de ser consciente de mis derechos y los de los demás y defenderlos de manera adecuada. Dice aquí que desarrollar estas habilidades sociales, ¿sí? La podemos hacer, obviamente dicen que la práctica hace al maestro. Mejorar estas habilidades sociales es un proceso de adquisición de hábitos, y como tal, requiere entrenamiento y repetición de la conducta. Muy bien, y ya, bueno, obviamente ya mañana, ya solamente voy a estar dando muchos tips de habilidades sociales, pero bueno, solamente empezar con esta introducción. Vuelvo a preguntar si alguien tiene alguna duda. Yo quiero comentarte algo, Sí, o dígame. comentarles algo respecto a mi ejercicio como directivo.
En el grupo de docentes, como ustedes saben, los directivos no son permanentes. Hay siempre posibilidades de cambios en las escuelas y Ujú. a veces hay docentes o hay directivos que permanecen mucho tiempo en una escuela y Sí, docentes que también grupos de maestros completos desde el intendente hasta los docentes y el director que duran muchísimos años y se crean lazos de amistad, de afecto, de ujú, compadrazgo entre todos y se repiten y se van haciendo normas y costumbres que ya los ven todos como aceptables, ¿verdad? Que así les sí, funciona, vaya. Entonces, cuando hay un cambio, es muy complicado porque cambiar las, esas normas y esas costumbres enfocadas a lo que era un nuevo proyecto, un nuevo plan de trabajo, era muy complicado porque no aceptan, a veces no quieren cambios. Y otro detalle es de que generalmente el grupo de docente, que ya tienen tanta antigüedad, que ya tienen tanto amistad entre todos, eh, hacen pensar o hacen ver que son familias. sí, Es que es la familia de los docentes. Y es algo en lo que en nuestra capacitación como directivos nos hacían ver lo difícil que es manejar em, los grupos de trabajo cuando te ves con una familia. ¿Por qué? Porque una familia, pues pasas muchas cosas, toleras más cosas y sí. ni modo así. Entonces, acá no, que tiene esa parte de que apapachar y dirigir y hacer que se mueva el que no se mueve y hacer que entienda el que no entiende y hacer que tenga resultados el que no los tiene. Entonces, sí es un poquito complicado, sí Complicado, sí. es difícil, exactamente. Es que Entonces, la gestión del capital humano es siempre complicado. O sea, es muy eh, complicado, es eh, muy complicado. si dicen que cada familia es un mundo, Ujú. imagínense en lo que es una institución Exactamente, sí. mucho más. Entonces, a veces no tuve oportunidad de estar en esos otros cursos, pero bueno, quiero compartirte de que sí es muy difícil, bueno, para mí fue difícil encontrar una estrategia donde el mismo docente se diera cuenta de que era lo que estaba haciendo y qué podía hacer para mejorar más. Entonces, cuando hacíamos un evento, cuando hacíamos una actividad, para no decirle, bueno, es que hiciste mal esto, te faltó hacer esto, les decía, bueno, vamos a evaluar después de cada ejercicio, de cada actividad, vamos a evaluar el evento del Día de las Madres, por ejemplo, o la ceremonia de X, qué estuvo muy bien, qué nos gustó mucho, qué no les gustó, y luego, no, es que a mí no me gustó que los grupos de los bailables estaban haciendo mucho ruido, había mucho desorden, el maestro encargado no estaba poniendo atención y todo. Correcto. Ahora, ¿qué se pudo haber hecho? No, pues es que debió de haberse una relación y haberse puesto en un solo salón. Ok, ¿qué te faltó a ti por hacer para mejorar eso? Dijo, bueno, tal vez debí de haberme acercado con el encargado y sugerirle, ¿verdad? Que los pusiera en un salón, que los pusiera en orden. Ok. Entonces, no, yo vi esto, ok. ¿Y qué te gustó? No, pues me gustó mucho esto, pero no me gustó esto otro. Ok. ¿Qué pudiste haber hecho para que eso resultara mejor? Y Tipo entonces coaching, por así decirlo, ¿no? sí, de esa manera, pues me evité el tener el que te vean como la que tú estás siempre señalando errores, el que estás diciendo así no se hace, se debe de ser así, y entonces se hace una interacción entre todos, se enriquecen unos con otros, y bueno, a mí me funciona también, pero sí es muy difícil porque en los grupos de trabajo, y me supongo que debe pasar en casi todos los grupos de trabajo, Todos. se crean compromisos, siempre hay el que es pasalón con la jefa, el que le lleva su tacita de café, que le lleva el regalo y que no trabaja, pero tiene muy contenta al jefe o contento al jefe y
echa carro a los demás y todo. Entonces se hace muy complicado, ¿no? En este caso, de esta manera, pues yo me daba cuenta de que favorecía el diálogo, favorecía el análisis y también la autorreflexión y la autocorrección. Así es que a mí me funcionó muy bien y pues no sé si se puede hacer en otros. De hecho, tengo una hija que también estaba en un puesto directivo, ella es ingeniera mecánica, no, Ujú. ingeniera mecatrónica, y también estaba en un puesto alto y bueno, ella siempre me preguntaba, bueno, ¿cómo le puedo hacer para esto? Porque de esta manera deja que ellos solos se autocritiquen, deja que ellos solos sean propositivos, que ellos solo te digan, bueno, es que me faltó hacer esto otro, para que aprendamos que Sí, además de la crítica tiene que haber la proposición. claro, que es Y como me decíamos, funcionó. evaluar posibles, o sea, evaluar los problemas, pero dar posibles soluciones. Exactamente. Y rápidamente hay una técnica que también utilizo, ahí para también finalizar. Por Mm, ejemplo, yo cuando veo que alguien tal vez comete un error, para que no se sienta atacado o atacada, yo le digo, mira, estás cometiendo el mismo error que yo cometía antes, aunque no sea cierto, ¿no? Pero es para que sí. la persona no se sienta agredida y Ujú, diciéndole que estaba cometiendo un error muy similar al que yo cometía, la ujú, persona está más abierta al diálogo. Entonces, digo, mira, ujú, por ejemplo, un Excel, estás cometiendo el mismo error que cometía yo, pero yo a mí me lo explicaron así, lo solucioné así, y la persona se siente agradecida, ujú, porque si le dices, eh, o sea, si lo atacas desde el principio, no te va a funcionar y no va a tener una buena habilidad social. O ujú, también cuando dice, en vez de dar órdenes, haz preguntas, ¿sí? Por ejemplo, decirle, ¿coincide la cuenta bancaria con la cuenta del banco? Y la persona dice, ay, déjame que lo checo, ¿no? Entonces, como que tal vez es una forma de que la persona reconozca, pero sin entrar directamente a una crítica, ¿no? así es, sí. Sí, sí, Entonces, sí, eso sí es importante. funciona. Sí, sí, y lo más importante de todo es de que, aparte de que hay corrección, aprendemos en los grupos de trabajo, que es lo que se necesita para lograr los objetivos, es que aprendan a identificar las áreas de oportunidad y a ser propositivos, es lo más importante. ¿No? Mm, Sí, eso también es importante. Así que muchas gracias también por eso. ujú. Y qué importante es esto también de no llevar directamente esa crítica, sino es decir, bueno, a ver, ¿qué crees que hiciste mal? ¿No? Y eso también hace que la persona tenga una autorreflexión. Así que Lo muchas que gracias también pudiste por eso. hacer. Sí, No, de exacto. nada, bye. Ujú. Así que muchas gracias. Gracias, sí. No, gracias a ti. Y bueno, entonces ahora sí le voy poniendo stop a la clase de ahorita. Gracias. Y bueno, entonces los veo mañana para la última clase de inteligencia emocional. Mañana entonces habilidades sociales. Se me cuidan, se me portan bien y hasta mañana. Hasta Mañana envío, mañana, gracias. mañana envío todos los libros. Hasta mañana, bye bye.